quiere, digamos si es en el caso del hombre, quiere a su esposa y su esposa comete una cosa y se le va con otro, o viceversa. ¿Cómo queda esa mujer o ese hombre? Ese dolor le está acabando, le está rompiendo, y muchas veces con 3 o 4 niñitos pequeños, y no hay familiares ni nadie que le pueda tener los niños, y usted está allí en medio de esa situación. O quizás es su propia vida la que está en peligro. Yo recuerdo haber leído en la Biblia a un señor, un profeta llamado Jonás. ¿Cuántos lo han leído? Jonás clamó desde el vientre del pez. Jonás realmente estaba en las profundidades del mar y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Oyó, hermano? Y mi voz oíste. Dios oye. Eso es Jonás capítulo 2:2. En mi angustia clamé al Señor y él me respondió. Desde lo más profundo de la tumba pedí ayuda y tú escuchaste mi llanto. Hermano, tenemos un Dios que escucha. Amados hermanos, amadas hermanas, no dejes de orar cuando esté en las profundidades. Cuando haya tocado las profundidades, necesita orar más que nunca. Es el tiempo en que debe de clamar con todo corazón a tu Señor. Algunos han leído a Corrie ten Boom, aquella judía que salió de Alemania, fue escondida en una casa y ella siguió escondiendo a otras familias para que no fueran muertas o para que no fueran al campo de concentración. Ella dice, cuando esté en las profundidades, necesita orar más que nunca. Y yo te lo repito a ti, cuando tú estés en las profundidades, cuando hayas tocado fondo, es tiempo más que nunca de estar en oración. Corrie ten Boom, años después, escribió una vez: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo. Repita conmigo: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea más profundo. Si usted es de aquellos que dice, ya ni Dios puede ayudarme, usted está equivocado. Porque no importa el pozo donde usted haya caído, de allí Dios puede sacarlo. Y eso es lo que debemos de recordar. Si se cae el fondo de tu vida, Dios todavía está allí para socorrerte. Cuando le grites desde lo profundo, Él te oirá, porque Él escucha, hermano. Vamos a la parte B. Dios lleva un registro de los pecados. Versículo 3. Si Dios llevara un registro de los pecados, ¿quién podría estar delante de Él? La Biblia nos dice que un solo pecado basta para alejarnos de lo que es el cielo. Por supuesto, la respuesta aterradora que ninguno de nosotros quisiéramos oír es que Dios sí lleva un registro de nuestros pecados. Por ejemplo, cuando usted lee en Apocalipsis capítulo 20,
versículos 12 y 13, usted encontrará esta lectura. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Cómo piensan que Dios conoce nuestras obras? Porque las lleva registrada. Todas las obras están registradas. Ahora, la verdad del asunto es que ninguno de nosotros puede comparecer ante Dios en nuestros pecados. Estamos hablando entonces de clamar a Dios desde las profundidades. Y cuando se trata del pecado, realmente está fuera de tu profundidad, está mucho más abajo. De hecho, esta es la profundidad más profunda de todas, como escribe P.T. Forsyth. No hay profundidad tan profunda para nosotros como cuando Dios revela su santidad al tratar con nuestro pecado. Cuando usted se da cuenta de quién es Dios, de lo santo que es Dios y de lo pecador que es usted se mete no sé cuánto piso más abajo de donde usted creía que estaba. La Biblia nos dice que nadie está ante Dios cuando se trata de pecado. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca, ¿saben qué pasa con la boca? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, ahí se acabó el hablar. Así que si usted y yo éramos como pavos reales, cuando nos damos cuenta de nuestros pecados, y nos cerramos. Todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es que necesitamos clamar a Dios por su misericordia, no por su justicia. Necesitamos ser como el publicano o aquel hombre recaudador de impuestos en la parábola de Jesús y el fariseo. ¿Cómo oró el publicano? Mientras el fariseo se daba todos los bombos de cuántas veces oraba, de cuántas veces ofrendaba, de todo lo que hacía, de cuánto ayunaba, aquel fue, y en Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo. Estaba tan avergonzado que mirar al cielo, que le recordaba a Dios, no lo podía hacer, no lo quería hacer, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Si nosotros hoy tuviéramos conciencia de lo que esa parábola significa y andamos en pecado, ¿sabe cómo tuviéramos nosotros? Abajo, totalmente. Pero hay una cosa buena en el versículo 4, y esto nos lleva a la parte C. Nos habla de perdón y nos habla de temor. Dice el salmista, pero en ti, pero en Dios hay perdón. Gracias por ese amén tan bonito. No lo oyeron, pero yo sí. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si Dios llevara un registro de los pecados, nadie podría estar de pie
y lo lleva. Pero con Dios, ¿qué es lo que hay? Perdón, hermano. Por lo tanto, Dios debe ser temido por usted y por mí. Otra vez, gracias a Dios, amén. La palabra que aquí se traduce perdón se refiere a Dios. Es una palabra que indica que Dios está perdonándonos. No de nosotros perdonando a otras personas, no. Es Dios que está perdonándonos. Aquí se contempla el perdón divino en lugar del perdón humano. Ahora, el perdón humano es demasiado importante. El perdón humano es lo que nos ayuda a mantener una relación limpia y clara entre nosotros. Pero el perdón de Dios, sin el perdón de Dios, todos estamos perdidos. El perdón divino es un acto de la misericordia de Dios que elimina el registro de pecado que se puso contra nosotros. Pero como dice Dios en Hebreos 10:17, no me acordaré más de sus pecados y de sus actos de delincuencia. No es que Dios de alguna manera se olvide de que somos pecadores, no. No es que Dios se olvide de lo que usted o yo hemos hecho, no. Porque esto no es un caso de amnesia espiritual o de amnesia divina. Más bien, Dios no lleva un registro en el sentido de juicio para nosotros, lo que hemos sido perdonando. Cuando tú pones tu fe en Cristo, Dios elige perdonarte, no castigarte por tus pecados. Pero hay que creer en Cristo, hay que poner su fe en Cristo. Por lo menos leemos algo importantísimo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. En una versión moderna dice, mis queridos hijos, les escribo esto para que no pequen. La voluntad de Dios es que usted y yo no pequemos. Pero si alguno peca, tenemos a uno que habla al Padre en nuestra defensa. Jesucristo el justo. Si usted está en Cristo, Jesús es su abogado. Aquí en la tierra hay muy buenos abogados, ¿verdad que sí? Pero Jesús es el nuestro. Él es el mejor. No es el fiscal nos condena. Él es abogado defensor, Él es quien nos defiende, dice la palabra. Bueno, si Dios es el único que puede perdonar los pecados, entonces sí, Dios debe ser temido por nosotros. Ahora, temido no es temor, es reverenciado. Pero hay otra forma en que el perdón se relaciona con el temor de Dios. Y ese es en el sentido que el perdón nos lleva a una mayor adoración, a una mayor reverencia para Dios. Déjeme ponérselo de esta manera. ¿Alguno de ustedes ha ofendido a otra persona algún día? Lo más probable es que no, ¿verdad? No. ¿Usted se ha sentido ofendido por otra persona? Porque lo que va viene, ¿verdad que sí? Y cuando esas dos personas se encuentran con un corazón humilde, con deseo de resolver su problema, con deseo de saber que todos fallamos, y se hace ese perdón, y se busca la paz. Déjeme contarle entonces este fondo. Cuando usted vio a la persona por primera vez, ¡pum!, y usted se encresa, se siente mal. Pero una vez que se piden perdón, como que usted ríe de nuevo, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. Nosotros tenemos
que pedir perdón humanamente hablando y dar perdón. Samuel Cox escribe, Dios muestra esta misericordia no para que los hombres piensen a la ligera en el pecado, sino para magnificar su compasión, para pedirle la reverencia debida a su nombre. Cuando Dios ve que nosotros nos perdonamos los unos a los otros, ya le estamos alabando, le estamos glorificando, estamos temiéndole, estamos reverenciando su nombre. Solo con Dios hay perdón, hermano. Por eso podemos temerle. Pero una vez que somos perdonados, también tenemos al Señor. Tememos al Señor porque lo tenemos en mayor reverencia y en mayor temor. Jesús dijo que a quien se le perdona mucho, ama mucho. ¿Será verdad, hermano? ¿Será verdad eso? ¿Amamos mucho nosotros? ¿Quién sabe, verdad? Pero si no amamos mucho, es porque no teníamos mucho pecado. No, nosotros éramos santos, aún sin conocer a Cristo. Así era, hermano. Hermanos, nosotros sí sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Para que se cumpla este versículo, nosotros debemos ser gente de amor. Porque a quien se le perdona mucho, ama mucho. Y ese es el sentido de este pasaje acá. Esta es la buena noticia que todos debemos escuchar. Cuando estás separado de Dios debido a tus pecados, realmente está en las profundidades. Pero cuando clamas a Dios por su misericordia en Cristo, Él te escucha y Él te perdona, hermano. Segundo lugar, esperar al Señor con expectación. Versículos 5 y versículo 6. El salmista ha dicho su oración a pedido de misericordia y ahora espera con expectación la respuesta de Dios. Nuestra esperanza está en la palabra de Dios. ¿Dónde está su esperanza? ¿En la palabra de los hombres? ¿En el dinero que tienen en el banco? ¿Dónde está su esperanza? ¿En el cónyuge? ¿En los hijos? No, nuestra esperanza, según el versículo 5, debe de estar en la palabra de Dios. Dice David, esperé yo a Jehová. Esperó mi alma. En su palabra he esperado. No solo estamos esperando ayuda, sino que estamos esperando al Señor mismo. Y nuestra esperanza se basa en la palabra de Dios. No base su esperanza en sus sentimientos. No base su esperanza en sus emociones. No base su esperanza en sus circunstancias. Base su esperanza completamente en la palabra de Dios. Podrás orar como lo hizo David en el Salmo 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Tenemos que esperar en el Señor. Cuando has sido perdonado en Cristo, puede tener la confianza de que Dios está y estará allí para usted. Su esperanza está basada en la palabra de Dios. Parte B. Nuestra esperanza está en Dios, versículo 6. Mi alma espera en Jehová. No esperamos en un ángel, ¿verdad que no? No esperamos en un santo. No esperamos en un arcángel. Ni somos de aquellos que dicen,
Mi papito me está bendiciendo del cielo. Mi mamita me está bendiciendo del cielo. Quien nos bendice a nosotros es Dios. Más que los centinelas esperan la mañana. Más que las vigilantes a la mañana. Esta es la imagen de un centinela. ¿Saben lo que es un centinela, verdad? Es una persona que trabaja de noche cuidando un almacén o cuidando algo allí. Y ahí se pasa la noche entera. ¿Y ustedes saben cuál es su esperanza? Que llegue la mañana. ¿Para qué? Para irse para su casa. Y así está el profeta, el salmista aquí. Está esperando el amanecer. Está esperando el final de su turno. Está esperando y anticipando. El versículo 6 es una imagen hermosa porque nos presenta tanto la sensación de anhelo como la espera junto con la certeza de que la mañana sí va a llegar. La esperanza del salmista está en la palabra de Dios. Su esperanza está en las promesas de Dios, que lo va a rescatar y que lo va a liberar. De cualquier situación que usted esté pasando en este día, confíe que Dios, si usted clama a Él, lo va a liberar. Es como un centinela que espera a lo largo de la noche a que llegue la mañana. La noche es real, hermano. La noche es oscura y la noche es larga, pero el que no tiene ninguna duda de que llegará la mañana, por lo que espera expectante. Vamos a la parte 3. Pon tu esperanza en el Señor. Versículos 7 y 8. Aquí tenemos 3 cosas. La primera, con el Señor está el amor inagotable. Versículo 7. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. ¿Qué es lo que tenemos en Jehová? Tenemos misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es compasión. Dios, Cristo, sufre con nosotros. Y tenemos la redención. Si hemos sido esclavos, Dios nos redime. De hecho, Cristo redime a todo aquel que se toma por hijo. ¿Por qué deberías poner tu esperanza en el Señor? Te voy a decir claramente por qué debemos poner nuestra esperanza en el Señor. El Salmo 86, versículo 15 dice, porque el Señor es un Dios compasivo. Eso significa misericordioso. En ese problema que tú tienes, pídele al Señor que te dé su misericordia. Porque el Señor es clemente. Porque el Señor es lento para la ira. Porque el Señor es abundante en amor. Y porque el Señor es abundante en fidelidad. Dios no solo abunda en compasión, en clemencia, en su lentitud para la ira, en su amor, también Dios es fiel. Él es fiel a su pacto. Él es fiel a su pueblo. Él es inagotable en cuanto a su amor. Y 1 Corintios capítulo 13 y versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. Repitan conmigo, el amor nunca deja de ser. El amor humano puede irse, y muchos lo saben. Puede ir y venir, y a menudo nos falla cuando más lo necesitamos. Pero no es así el amor de Dios. El amor de Dios es inmutable. El amor de Dios es infalible. El amor de Dios no cambia. Con el Señor está el amor inagotable. B, la segunda cosa. Con el Señor está la redención completa. Versículo 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, quizá usted todavía tiene un pecadito allí o dos que usted no lo ha entregado al Señor. Entréguelo porque el Señor quiere redimirle de todos los pecados que usted tenga, conocido
y desconocido. Esta redención fue predicha en el sacrificio del Antiguo Testamento, pero se llevó a cabo en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Leemos en Efesios 1:7. Efesios 1:7. En Él, es decir, en Cristo, tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados conforme a la riqueza de la gracia de Dios. Leemos en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Mire la diferencia entre estos dos versículos. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo está la humanidad? Destituida de la gloria de Dios. Pero aquellos que reciben a Cristo como su Señor y su Salvador, aquellos que claman a Cristo por su misericordia, miren la bendición del versículo 24. ¿Cómo que son? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Puede ver la diferencia entre un versículo y el otro? Mientras uno nos condena, el otro nos da la salvación. Con el Señor hay plena redención. ¿Tiene usted un gran pecado en este día? No tema, porque también usted tiene un Dios que tiene una gran gracia para usted. Él tiene una gracia plena. Él tiene una gracia abundante. Él tiene una gracia desbordante, que es más grande que todos sus pecados. Ahora, si usted lee Romanos, capítulo 5 y versículo 20, usted va a ver algo importante aquí, que dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. En otras palabras, se puso la ley para que la gente se diera cuenta de la gran cantidad de cosas que estaba haciendo que no debía de hacer. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado aumenta, la gracia aumenta aún más y más. Nunca puedes pecar más que la gracia de Dios. Incluso cuando estás en la profundidad de tu pecado, nunca está fuera del alcance o de la redención de Dios. La gracia de Dios es más grande que tus problemas. C. El Señor mismo redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Entonces yo te pregunto, ¿por qué debería poner tu esperanza en el Señor? Porque con el Señor está el amor inagotable. Con el Señor está la redención. Con el Señor mismo redimirá a su pueblo de todo su pecado. En conclusión de este mensaje, y usted me puede decir sí o no, ¿hay esperanza para los heridos? Sí. ¿Hay esperanza para los indefensos? Sí. ¿Hay esperanza para el pecador? Sí, sí, 1000 veces sí. Los que esperan en el Señor con esperanza serán salvos de la ira venidera. La vida está llena de espera. Y hay muchos que se quedan esperando en su papá, en su mamá, en negocio, en esto, en un montón de cosas. Pero Dios nunca falla. Si usted espera en Dios, Dios le da la victoria. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Si usted siente que Dios ha tocado su corazón en este día, yo quiero orar por usted. Si usted siente que su alma necesita el perdón de Dios, yo quiero orar por usted. Si usted siente que usted es un pecador que necesita que la gloria de Dios, que la misericordia de Dios le alcance, yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien así? Póngase en pie ahí donde está. Y yo quiero orar por usted. Amén, 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 amén.
Amén, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más? Como lo que veo, todos saben orar. Oren ahí pidiéndole perdón a Dios. Prométale alejarse lo más que pueda del pecado. Clámele por misericordia. No por su justicia, por su misericordia. Dígale al Señor si usted ya tocó fondo, porque Él es el único que puede sacarlo de allí. Padre, en el nombre de Jesús, pongo a estos tus hijos para que sea tú quien lo libere, Padre Santo. Libérale de todo tipo de pecado. Llénalo de esperanza. Llénalo de bendición. Llénalo de amor. Llénalo de perdón. Y permite que a partir de hoy vivan una vida diferente. Que una nueva sonrisa llegue a su cara y que en su mente solo esté tú para ser reverenciado. Bendícelo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios te dé paz en la petición que ha pedido. Nos veremos el próximo domingo a las 10 de la mañana en otra transmisión similar.